Bienvenidos de nuevo a esta serie de Mirador Universitario sobre Ingeniería en Sistemas Biomédicos, en donde el día de hoy platicaremos sobre un área que es importantísima y desgraciadamente poco conocida, que es la logística hospitalaria. Cuando nosotros hablamos de logística, en general en la industria, entendemos claramente de qué se trata, el hacer que los productos, que los objetos lleguen al lugar adecuado en el momento adecuado. Se habla mucho de tecnologías Kaizen, justo a tiempo, y algunas otras que se estudian en la ingeniería industrial y son fundamentales para la industria, para tener pocos desperdicios, para producir con mayor calidad y con esto lograr ser competitivos. Esta logística debe llevarse al ámbito hospitalario. En distintos lugares del mundo hay expertos en logística hospitalaria. En México no tenemos suficientes, y con esta licenciatura de Ingeniería en Sistemas Biomédicos vamos a empezar a preparar a estos profesionistas que requiere el sector salud público y privado en nuestro país. La logística hospitalaria va desde el asegurarse que los insumos para los hospitales, para las clínicas, para los centros de salud lleguen a tiempo en las cantidades adecuadas. Con esto evitando escasez de medicamentos, por ejemplo. Otra área que estudia la logística hospitalaria tiene que ver con las teorías de filas de espera. Y esto nos va a ayudar a resolver los problemas precisamente de espera que los pacientes tenemos que sufrir muchas veces cuando vamos a una atención médica. Necesitamos entonces aplicar la logística hospitalaria en los medicamentos, en la adquisición de los mismos, en la atención de las filas de pacientes, en la cuestión de expedientes médicos automatizados. En fin, es una gran cantidad de áreas en la que tenemos que aplicar la logística, y de hecho de esto platicaremos en este programa. Los invito a seguir atentos al mismo. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen en este programa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la CUAED. Seguimos en esta serie Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Como ya acabamos de escuchar al doctor Jesús Manuel Dorador González, jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, quien nos adelantó de qué va a abordar, cuál es el tema de este programa. Y es que hablaremos, como bien dice, de esta tercera rama de la carrera de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Biomédicos. En los programas anteriores ya hablamos de las particularidades de la biomecánica y de la instrumentación biomédica, y el día de hoy haremos lo mismo con la logística hospitalaria. Hablaremos de su definición, de los perfiles profesionales y también, evidentemente, importantísimo, de su aplicación. Por ello es que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen y aparecerán a lo largo del programa, ya sea números telefónicos, nuestras redes sociales y también nuestra página en internet, para que hagamos juntos este programa. Y para que resuelvan todas nuestras dudas, están con nosotros, en primer término, saludo a nuestros invitados, la doctora Silvina Hernández García, jefa del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería. Bienvenida. Muchas gracias. Y también saludo con mucho gusto a Ricardo Torres Mendoza, profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial. Muchísimas gracias por la invitación. Pues en este objetivo que tiene la serie, abordamos todas las particularidades de esta nueva carrera de la Facultad de Ingeniería, que tiene en colaboración directa con la Facultad de Medicina. Y entonces, justamente me gustaría empezar este programa que nos expliquen en qué consiste esta rama de logística hospitalaria. ¿De qué va? Pues mira, la logística hospitalaria es un conjunto de procesos o actividades encaminados a elaborar productos o prestar servicios de tipo de salud, aparte del sector salud. Entre ellos esto implica desde la parte de la revisión de la parte que es la materia prima, todo lo que es las fuentes de abastecimiento de materia prima, hasta la prestación del servicio, como puede ser quirófanos, como puede ser la parte de estudios clínicos, etcétera, etcétera, ¿no? Logística hospitalaria tiene que ver con esta parte, todas las actividades o procesos encaminados a elaborar estos productos o prestar estos servicios. Previos. Mencionas algo muy importante que me llama la atención, y es lo de la materia prima. Es decir, estamos
intentando entender cuál es el vínculo directo entre las cuestiones de ingeniería y las cuestiones de salud, que ya nos quedó claro, tiene todo que ver, es importantísimo estudiar el cuerpo humano porque a fin de cuentas es ahí donde se va a desarrollar todos estos procesos previos. ¿Qué tipo de instrumentos, de materia prima, pueden ser metal? Hemos visto alguna vez un implante que era como de plástico en estas impresiones 3D. Háblenos en términos muy generales, quizás, solo para quitarnos la duda, claro. ¿cuáles son esas materias primas con las que trabajan? Pues mira, las principales materias primas que están en esta parte de medicina, casi todo es importado, ¿no? Casi todo el producto es de importación. Entonces, por ejemplo, habrá piezas muy especializadas que habría que definir bien la cantidad de productos que se tendría que tener para poder satisfacer las necesidades de los clientes, de los pacientes en este caso, ¿no? Y hay cuestiones como tan claves como la parte de lo que es una cadena de frío. ¿Qué es una cadena de frío? La cadena de frío es, por ejemplo, hay medicinas muy en particular que tienen que estar a cierta temperatura. Entonces, la logística hospitalaria se encarga de que el frío precisamente se mantenga en ciertos rangos de temperatura para poder garantizar que el producto, al momento de llegar con el paciente, tenga la capacidad de poder resolver el problema o el tratamiento médico al que se esté enfrentando el paciente, ¿no? Esto tiene que ver con la siguiente pregunta, es decir, esto está muy específico, abordado en la carrera de ingeniería, en el área de logística hospitalaria, pero tiene que ver con, tiene algunas diferencias en cuanto a la administración hospitalaria. ¿Cuáles son las similitudes, las diferencias, Silvina? Bueno, la gran similitud que tiene es algo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Con la gestión de todas estas materias primas de las que hablaba el maestro Ricardo Torres. La materia prima puede ser, y podemos analizar los procesos desde varios puntos de vista. El administrador lo que hace es que le dan todos los recursos y lo que trata él de hacer o lo que hace es darle la mejor utilización lo que a debe estos hacer. recursos, lo que debe hacer, ¿no? Con esos recursos. El ingeniero en el área de logística hospitalaria, en el área de sistemas biomédicos, lo que tiene que hacer es optimizar esos recursos. Desde lo que hablaba el maestro Torres ahorita, desde lo que es la materia prima, que en ocasiones pudieran ser medicamentos, en otras ocasiones la materia prima puede ser el paciente. Depende de cómo estemos analizando el proceso. Pudiera ser que estamos analizando el proceso de lo que son las materias primas. Fíjense que, por ejemplo, hay cambios tecnológicos muy rápidos en la cuestión de los medicamentos. Si nosotros compramos más medicamentos de los que se requiere, esos medicamentos se van a convertir finalmente en producto ya no útil, desecho, que le causa grandes costos e inversiones, o más bien costos, porque no sería una inversión, sino sería un costo. Si ya no se aprovechó, claro. Exacto, ¿no? Porque los cambios tecnológicos son muy rápidos. A veces hay un medicamento que le agregan algo más y el anterior ya no sirve, ya hay que cambiarlo, y eso se convierte en un desecho. Entonces podemos ver la materia prima desde ese punto de vista. La materia prima pudiera ser el paciente. Cuando nosotros vemos a la materia prima como el paciente, nosotros tenemos que saber que vamos a hacer optimizar los recursos del paciente, que pueden ser económicos si se trata de un hospital privado o en un hospital público, que sea la atención rápida. ¿Cuántas veces no nos hemos visto de llegar a una atención, a un servicio público en donde llegan con un dolor y algo y dicen, espérate porque no tienes fiebre? A ver, no, traigo un dolor. Y ese dolor, ¿cómo es? Esa atención rápida, ¿cómo tiene que ser? Ese proceso para la atención, ¿cómo separar los procesos para que estos pacientes sean atendidos con tiempo, con precisión, y no se vean pues simplemente recibidos como una persona más, sino como eso, ¿no? Un paciente que muchas veces tiene que ser muy paciente, ¿no? Sí, y claro. Entonces, la verdad, muy paciente. Es un buen él y toda la familia también se convierten en pacientes. Exactamente, ¿no? Entonces podemos ver ese análisis de materia prima, pero también podemos trabajar, o sea, el especialista en el área de logística hospitalaria es con los equipos médicos.
¿Qué equipo médico van a comprar? Porque también la tecnología cambia. Y eso son inversiones de poder decir, bueno, sí, este equipo te sirve para 10 años, pero según lo que estamos viendo en un análisis de prospectiva, en un análisis de pronóstico, de cómo va a ir cambiando esta tecnología, hacia dónde vamos, cómo vamos a adquirir ese equipo que pueda ser actualizado, que pueda ser cambiado, que pueda ser adaptado a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades. Pero además también la adquisición de equipos que tengan un mantenimiento acorde a la necesidad, y en ocasiones nos vemos con que compraron el equipo más barato, pero el mantenimiento es el más caro. Entonces, ahí es donde entra un ingeniero en sistemas biomédicos y la diferencia con un administrador, porque el ingeniero en sistemas biomédicos va a conocer de equipos, va a conocer de energía eléctrica, va a conocer del cuerpo humano, va a conocer de todo lo que rodea en cuestión de tecnología un equipo. Y si nos vamos a la cuestión de los trabajadores, que en este caso es un factor humano muy sensible, muy especial, muy atípico a lo que sería otro proceso de producción, que son médicos y enfermeras. ¿No? En una fábrica, pues nosotros tenemos trabajadores, tenemos directores, pero en este caso tenemos médicos, tenemos enfermeras que también pues juegan un papel sumamente importante en este proceso de producción de salud. Silvina, no nos pudiste haber dejado más claro el panorama de este vínculo y el proceso el que se tiene que seguir para entonces lograr el objetivo final, que es la optimización de recursos en todos los sentidos. Vamos a seguir hablando de esto después de que escuchemos. Enseguida los invito a ver un fragmento de la entrevista que sostuvimos con el doctor Juan José de la Rosa. Él es subdirector médico en el Instituto de Salud del Estado de México y precisamente nos habla en la siguiente cápsula sobre algunas problemáticas del sistema de salud, evidentemente relacionados con logística hospitalaria. Volvemos aquí a Mirador Universitario. En relación a la logística hospitalaria enfocada al equipo biomédico, siempre va a ser necesario que el paciente esté vigilado, sus constantes vitales, sus signos, la manera en que evoluciona. Para esto el personal de salud se hace uso de monitores, sensores y otros tipos de maneras de registrar la actividad biológica para tomar un curso u otro en caso del manejo de sus enfermedades. Hablando un poquito del papel del ingeniero en sistemas biomédicos, es importante señalar que en las organizaciones que prestan servicios de salud existe toda un staff de aparatos, equipos, monitores, etcétera, que por el uso rudo, digamos, que se les da, sufren deterioro. Muchas veces no tenemos al profesional idóneo para darles un servicio adecuado, sobre todo hoy día que la medicina está tan acotada en normas oficiales, en características muy específicas, que un ingeniero en otras áreas, hablo de la electrónica, de la cuestión eléctrica o neumática, pues no está especializado en lo fino que debe tener un equipo, sobre todo calibraciones, celdas, todo lo que lleva una periodicidad en su mantenimiento. Vemos en cualquier hospital de este país, no nada más hablando de un hospital del Estado de México, en cualquier hospital, áreas que vamos acumulando equipo que no ha recibido el mantenimiento adecuado y que si hubiera el profesional indicado, pues se daría con mayor celeridad y no sería dinero parado, que es lo que muchas veces ocurre, sino que se estarían renovando o dándoles un mantenimiento adecuado. El ingeniero en sistemas biomédicos es definitivamente cardinal en un hospital, sobre todo porque, como mencioné antes, nosotros nos ayudamos de equipo electrónico, eléctrico, neumático y otro para el tratamiento de nuestros pacientes, no nada más para el diagnóstico. Entonces, el Instituto de Salud del Estado de México u otros con estas mismas características en los diferentes estados y niveles de gobierno requieren un personal altamente capacitado que no nada más le dé mantenimiento a los equipos, sino que planee la logística de este tipo de intervenciones, que incluso pueda participar en las gestiones de presupuesto para
los procesos de mantenimiento y que mantenga en óptimas condiciones la atención al usuario en relación al equipo antes mencionado. En relación a lo que yo como usuario requiero, como prestador de servicios médicos, requiero de un ingeniero en sistemas biomédicos. A mí me interesaría que fuera un profesionista capaz de entender el entorno de salud en el que nosotros nos desarrollamos, que no nada más viera las áreas duras de la física, las matemáticas, la electrónica, la informática, sino que también entendiera la parte social que desempeña en organizaciones como esta, en donde no nada más tiene que calibrar algún equipo, cambiar algún sensor, sino también tendría que ver el diseño de la infraestructura para lo que se está destinando. O sea, un hospital pediátrico no puede funcionar igual que un hospital de oncología o que un hospital de enfermos crónicos, ¿no? Entonces el profesional tendría que estar enterado de todo el marco normativo en el que vamos a trabajar. Es importante también que sea fuerte su formación ética, puesto que va a trabajar con la vida no nada más de personas, también con la salud ambiental, puesto que los hospitales como tal son grandes generadores de contaminantes al ambiente. Entonces tiene que estar muy formado en las cuestiones éticas, las cuestiones gerenciales, el mantenimiento de todo un sistema biomédico en un hospital implica gestión de cronogramas, mantenimientos preventivos, correctivos, predictivos, relación empresarial, estratégica que tienen con las grandes empresas proveedoras de este material, que muchas veces son internacionales. Entonces está bien entendido que la cuestión de alianzas estratégicas y de marcos legales debe también formar parte de su currícula. Muchas gracias. Pues después de este panorama general nos queda claro que uno de los objetivos primordiales es optimizar toda clase de recursos y esto funciona o debe ser una prioridad desde que estamos en la escuela. En este caso, en la Facultad de Ingeniería. Si ya tenemos ese panorama de las problemáticas, de los retos a resolver, ¿qué es lo que hace un ingeniero para solucionarlos? ¿Cuál es su granito de arena, su aportación en este tema? Pero mira, en este caso, la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos es una carrera que se da en conjunto con la Facultad de Medicina. Si a esto le sumas que también toma algunas asignaturas de algunas carreras que ya existen, como es Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, en su conjunto sirve para resolver problemáticas muy específicas. En la parte de logística hospitalaria, por ejemplo, nos ayuda para poder optimizar los recursos. ¿Qué recursos? Por ejemplo, las camas que se requieren en un hospital para poder tener a los pacientes con un nivel de servicio adecuado, ¿no? Esa parte se no resuelve. Solo en cuanto a tiempo, como nos lo decía Silvina, sino en cuanto a comodidad. Es correcto. Esta parte del nivel de servicio que puede medirse de distintas formas, pues una de ellas puede ser esta parte de tener al paciente con las mejores condiciones, ¿no? Estas mejores condiciones también implica un poco la parte de pronósticos, que ya lo mencionó la ingeniera Silvina. Tenemos que saber cuánto va a ser la demanda de un cierto medicamento para poder abastecer el mismo y que llegue a cada una de las clínicas en tiempo y forma y podamos tenerlo, por ejemplo, el esquema de vacunación, ¿no? Un esquema de vacunación tendría la preparación para que al final un cierto día estén disponibles las vacunas para poder ser aplicadas a nivel nacional. Pues la logística hospitalaria tiene mucho que ver ahí desde la parte de planeación de la demanda, que es la parte de pronósticos, la parte de gestión del inventario y la parte de distribución. ¿Cómo se va a distribuir? Hacer que llegue, si no, no sirve de nada los procesos a nivel previos. nacional, es correcto. Esos serían quizás dos de los procesos que podríamos identificar. Hay otras. Exacto, hay distintas problemáticas. ¿Cuáles son las capacidades o con qué recursos cuenta la Facultad de Ingeniería para comenzar a pensar el cómo resolver este tipo de dificultades? Bueno, yo considero que uno de los recursos importantísimos y capacidades que tiene la Facultad de Ingeniería es el recurso humano. Profesores formados en el área,
en el área de logística que se han enfocado precisamente a proyectos de este tipo que tienen que ver con la logística hospitalaria, ¿no? Ni más ni menos cuando vino el problema de la influenza por primera vez, ¿no? Necesitas ese gel en todas las partes, cubrebocas. ¿Cómo vas a hacer que una empresa que se dedica a hacer esto, que estaba acostumbrada a hacer 100, 400, 500 cubrebocas, ahora necesita 1,000,000? No, la demanda sí se multiplicó. ¿Cómo puedes hacer incalculablemente? Exactamente, ese gel. Casualmente en ese momento nosotros estábamos trabajando con una empresa que produce, estábamos optimizando los procesos a la empresa que produce el gel que se ponen los médicos previo, el jabón que es antibacterial para que puedan lavarse los médicos y después ponerse eso. Eso es lo que hacía la empresa, y el empaque no lo hacían de manera, les costaba mucho trabajo, entonces todo eso nos hace ver, ¿no?, que tenemos las capacidades y los recursos humanos preparados, como son los profesores, que pueden darle el enfoque hacia la cuestión hospitalaria, ¿no? Ese sería el más importante porque es el más difícil de formar. Porque finalmente son las bases. Son las bases. Y es lo que requiere de conocimientos y además de la actitud de los profesionistas en esto, ¿no? De poder decir, ya no voy a estar con una máquina, ahora voy a estar con un equipo médico. Entonces cambia la visión, pero los profesores han estado dispuestos a hacer esto, ¿no? Y profesores muy bien preparados, afortunadamente, en el momento para poder hacerlo. Por otro lado, los laboratorios que compartimos con el área de ingeniería mecatrónica, con el área de ingeniería mecánica, para que los vean, con el área de ingeniería industrial. Sabemos que aún faltará por crear y medicina, que no se queda atrás, por supuesto, ¿no? Nos faltaría todavía algunos laboratorios por crear, por poner, pero esto, bueno, pues se ha visto la necesidad y esperamos que en corto tiempo se tengan estos laboratorios que faltan, porque pues estamos atendiendo a algo que nuestro país requiere. Exactamente, y nunca es suficiente. A manera de conclusión, digamos, ¿cuáles son esas metodologías, esas técnicas que están ahí? ¿Cuáles son los retos a corto plazo, por ejemplo? Ricardo. Mira, yo creo que la parte que mencionan, ingeniera, de los laboratorios, hay programas especializados, por ejemplo, en simulación, que si bien ahorita ya contamos con algunos de ellos, perfectamente en la facultad. En la Facultad de Ingeniería se podrían perfectamente empezar a pensar en adquirir. Esta técnica de simulación es una de las técnicas más avanzadas que hay ahorita a nivel mundial y que se está teniendo como solución a los problemas, ¿no? Simulación sería una de ellas, teoría de líneas de espera, que forma parte de lo que es investigación de operaciones. Teorías de líneas de espera. La teoría de líneas de espera básicamente es definir el número de servidores óptimos para que la gente pueda ser atendida en tiempo y forma sin tener que esperar. Por eso es teoría de líneas de espera, ¿no? Planeación, básicamente, ¿no? Planeación es otra de ellas, ¿no? La parte de inventarios que ya mencionábamos, la parte de ergonomía. Seguridad. Tienen que ser lugares seguros, ergonómicamente vistos tanto para el paciente como para los médicos y para las enfermeras, espacios que tengan para poder hacer sus recorridos, para poder hacer sus trabajos, para llevar a cabo un descanso, para tener a la mano agua potable, para poder tener todo esto. Todo esto tiene que ver con la cuestión de la logística hospitalaria, los aprovisionamientos de todo esto estén en tiempo y forma, como decía. Las necesidades son muchas y parece que los recursos en términos generales nunca son suficientes. ¿Cuáles son algunos de esos proyectos en los que ya se trabaja, por ejemplo, en este momento en la facultad? Bueno, hay un proyecto que abordamos hace poco tiempo, que fue uno de bolsas para la sangre, ¿no? Nosotros vimos que las filas que se hacían de las gentes que llegaban para donar sangre, que era a las 7 de la mañana, los decían llegar en ayunas, ¿no? Y dona sangre, y era a las 12 del día y el último que había llegado, pues todavía no podía comer nada y donaban sangre. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo se utiliza esa sangre, ¿no? Estábamos en un hospital materno. Es el caminito que sigue. Claro, ¿no? Materno-infantil, y nos dimos cuenta que el uso que les daban a las bolsas de sangre de 1 litro
era tomar 25, 30 mililitros solamente para el bebé, porque era un hospital materno-infantil y a quien les daban la mayor cantidad de sangre, una transfusión sanguínea, era un bebé. Y el bebé que no necesitaba esa cantidad que estaban extrayendo. Claro, entonces decíamos, a ver, ese litro tuvo que llevar un proceso de extracción de una persona que estuvo esperando, pero además el costo de purificar, de hacerle todo el tratamiento a la sangre para poderla mandar al banco de sangre y guardarla, y luego solicitarla cuando se requiere. ¿Y por qué un litro? Y la pregunta fue, ¿no hay bolsas más pequeñas? Sí. Bueno, ¿cuesta un poquito más caras? No, ¿sabes qué? Finalmente nosotros hacemos un equilibrio entre lo que te cuesta comprar una bolsa al todo el proceso que ha llevado, si te sale igual. El proceso es importantísimo y es algo que no se debe perder de vista, y claro, por eso resulta tan indispensable la labor en este sentido de logística hospitalaria, porque lo que se busca es optimizar los recursos desde el principio hasta el final. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros resolviéndonos estas dudas y además dándonos luz del por qué es importante tener este tipo de profesionistas, de por qué es importante formarlos para que entonces estén ahí en el lugar donde deben estar y solucionar o intentar solucionar nuestro sistema de salud que tiene algunas dificultades por ahí. Agradezco muchísimo a Silvina Hernández García, jefa del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería, su presencia. Muchísimas gracias, al contrario. Y también a Ricardo Torres Mendoza, profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial. Muchísimas gracias. Es momento de hacer una pausa, pero antes los dejamos con un fragmento de entrevista con el maestro Octavio Arenas Covarrubias, quien nos habla precisamente sobre la importancia de logística hospitalaria y el quehacer de un ingeniero en esta área. Seguimos en la segunda parte de este programa, no se vaya, volvemos aquí a Mirador Universitario. Bueno, el tema de logística hospitalaria en realidad es un tema bastante apasionante porque observamos las operaciones del hospital como tal, ¿no? Entonces, la materia como tal es analizar el sistema hospital y se analizan las entradas y las salidas como sistema, ¿no? Entonces, la logística la podemos definir como los medios necesarios para realizar un fin o un propósito o un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de analizar la logística como materia, observamos todas las operaciones, todo lo que necesito, qué necesito, cómo lo necesito, cuándo lo necesito, en dónde lo necesito, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de analizar el proceso, ¿sí?, se analizan todas estas preguntas, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos toda esta información, pues se hacen los diagramas de flujo de materiales, diagramas de flujo de personal, de materiales. Entonces se hace un análisis global en el sistema hospitalario, ¿de acuerdo? Medicinas, médicos, insumos, ¿sí? ¿Cómo funciona un quirófano? ¿Qué necesito? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que analizamos estos sistemas, podemos emplear diferentes herramientas de la ingeniería, ¿no? Hay un concepto muy interesante que se llama SMED, que se define como Single Minute Exchange of Die, que es el cambio de dados de un minuto, ¿no? Entonces eso se aplica mucho en la industria. Entonces, para poder hacer los cambios de dados en las troqueladoras. Entonces, todo este sistema, todo este conocimiento de la ingeniería se aplica a los hospitales para los quirófanos, ¿no? ¿Qué necesito para que el quirófano opere de esa manera? Para que cuando llegue el enfermo, cuando llegue la urgencia, esté listo el quirófano, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? ¿Cómo lo necesito? ¿Cuándo lo necesito? Entonces, esa es la logística. Así podemos definir la logística, ¿de acuerdo? Entonces, es una herramienta de la ingeniería, que es el SMED, que se aplica directamente al hospital, ¿no? Entonces es muy interesante porque todas estas herramientas de la ingeniería se extrapolan a sistemas pues poco explorados en realidad en el campo académico, ¿de acuerdo? Otra herramienta que podemos utilizar es la simulación. Una vez que tenemos qué necesitamos, dónde lo necesitamos, los tiempos, entonces podemos simular, ¿no?, cuántos quirófanos necesitamos, cuántas enfermeras, cuántos médicos, y de alguna manera eso lo podemos meter a un software, al software como tal, y podemos simular la operación de un hospital, ¿no? Entonces esta parte de la logística
aplicada a la simulación, aplicada a sistemas de ingeniería como es el SMED, y nos podemos seguir platicando con un sinnúmero de herramientas que podemos aplicar en sí en la materia, ¿no? Entonces, en realidad es muy apasionante este tema de la logística hospitalaria, ¿no? El área de logística hospitalaria no solo administra las unidades médicas que brindan servicio de salud y atención hospitalaria, sino que gestiona que dichos servicios de atención sean los más oportunos. En este marco, aprovechando los avances tecnológicos e informáticos, han optado por utilizar sistemas de simulaciones computarizados para analizar cómo se realizan las actividades dentro de un hospital, entre ellas el manejo de los almacenes, inventarios y archivo clínico, la atención a los pacientes, el uso de espacios como las salas de operación y recuperación y las propias operaciones. Esto con el fin de implementar procesos más eficientes, optimizar recursos, validar inversiones, identificar cuellos de botella, evaluar alternativas, analizar capacidades, estimar la productividad y vislumbrar condiciones extremas. Hacer cambios en una organización independientemente de su tipo implica riesgos y costos importantes. Sin embargo, al prever estos cambios de forma virtual, los riesgos aminoran, ya que es posible detectar errores potenciales e implementar acciones más certeras. Así pues, al utilizar sistemas de simulaciones computarizados, el área de logística hospitalaria consolida su razón de ser y da un paso importante hacia una mejor atención en las unidades médicas con un enfoque centrado en los pacientes y sus acompañantes, médicos, enfermeras, personal de servicio y público en general. Qué gusto que continúe con nosotros en este programa de la serie de Mirador Universitaria titulada Ingeniería en Sistemas Biomédicos. El día de hoy, como ya lo sabe usted, estamos hablando sobre logística hospitalaria y en esta segunda parte hablaremos conceptos muy particulares que tienen que ver con el vínculo directo de la ingeniería con el sistema de salud. Es decir, qué es la ingeniería clínica, cuáles son las perspectivas, los retos, el impacto de estas carreras que parecen no tener vínculo directo, pero tienen todo que ver con el área médica, con el área de salud. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que ponemos a su disposición. Aparecen en pantalla números telefónicos, redes sociales y también nuestra página en internet para que hagamos juntos este programa. Y para ello saludo en esta parte a nuestra invitada, la maestra Claudia Cárdenas Alanís, directora general de la empresa Escala Biomédica SC. Bienvenida. Muchas gracias. Pues Claudia, ya veníamos hablando de algunos conceptos básicos, pero aquí me parece un paso importante porque es justamente ese paso que a lo mejor a muchos no nos queda claro de qué hace un ingeniero en un hospital y por qué es tan importante el vínculo, por qué es tan importante pensar el impacto social que tiene la labor de un ingeniero y en este caso, pues la ingeniería clínica. ¿A qué nos referimos, cómo la entendemos y cómo entra en este panorama médico general? Un ingeniero clínico es un profesionista que va a solucionar los problemas relacionados con la infraestructura y la tecnología médica dentro del hospital.
va a apoyar a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, al resto del grupo de ingeniería, a que los equipos médicos funcionen adecuadamente y tengan las instalaciones necesarias, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de los procesos. Entonces, es una rama de especialización de la ingeniería biomédica, la ingeniería clínica, que claro que también ha evolucionado al cambio de la gestión de tecnología médica, porque involucra muchas cosas lo que es la tecnología médica dentro de un hospital. Hablas de resolver problemas, pero no es solamente eso. Me parece que es importantísimo tener claro desde el principio el objetivo, porque se deben evitar esos problemas, aunque siempre van a existir. ¿Cómo funciona este proceso? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta o cómo empieza? Pues empieza con una planeación de lo que serían las instalaciones hospitalarias, dependiendo el nivel. Entonces empieza con una planeación de lo que se tiene que hacer dentro del hospital para también adquirir la tecnología apropiada, para que sea eficaz, que sea eficiente, que sea segura en el uso del paciente. Entonces empezamos con una planeación. Cuando ya el hospital existe, entonces los ingenieros clínicos llegan a ser más eficientes los procesos, ¿no? Hacen toda esta vinculación con todo el hospital porque tiene que ver con todas las áreas. Dependiendo qué tipo de hospitales es como el primer paso, hay como una clasificación, un parámetro general de lo que debe tener una clínica y entonces a partir de esto se realiza además un estudio, una planeación para ver las particularidades, las necesidades muy específicas. Sí, exactamente. Dependiendo de lo que tenga la clínica, su grado de especialización de equipamiento médico es la cantidad de ingenieros biomédicos que va a tener. Idealmente todos los hospitales debiesen de tener ingenieros biomédicos en sus instalaciones, pero ya en la realidad no pasa. No hay tantos, uno, y dos, pues no hay también muchas plazas específicas para los ingenieros. Pero sí son muy necesarios porque hacen mucho más seguro el entorno del hospital. Háblanos de un concepto básico que es a partir de la multidisciplina, cómo lograr un lenguaje común. Un lenguaje que hablemos los ingenieros, los médicos y en algún momento obviamente están ahí los pacientes, pero en esta empatía, ¿qué tienen que hacer los ingenieros y los médicos? Yo creo que a los ingenieros biomédicos nos preparan para poder hablar el lenguaje médico, porque nos dan clases de anatomía, nos dan clases de patología, de fisiología, para poder entender el lenguaje médico cuando no funciona un equipo adecuadamente, o cuando el doctor tiene ciertas dudas en su utilización, en su aplicación. Nosotros podemos entender al doctor y ser empáticos con él y poder resolver el problema y ese equipo sea funcional para el paciente, que realmente ofrezca un buen diagnóstico, un buen tratamiento, una buena rehabilitación al paciente. Entonces creo que sí podemos comunicarnos muy bien con todo el personal de salud porque tenemos las herramientas que nos dan desde la escuela cuando estudiamos. ¿Cuáles son esos objetivos básicos que se tienen desde el principio, aun cuando no conoces el proyecto, digamos, al que te vas a enfrentar, que vas a desarrollar? ¿Cuáles son esos conceptos generales y básicos que tienes en la cabeza a la hora de iniciar un proyecto como gestor, como ingeniero clínico? Pues es el proceso de atención, ¿no? El proceso de atención en salud empieza con una prevención, después es un diagnóstico, después es un tratamiento, después viene toda la parte de rehabilitación. Entonces, cuando nosotros empezamos a planear un hospital o cuando nosotros llegamos a un hospital que ya funciona, tenemos que entender cuál es ese proceso. Y en base a ese proceso nosotros vamos tomando acciones en cada uno de estas actividades y vamos desarrollando procesos de calidad, procesos de atención al médico, a la enfermera, pueden ser también procesos de capacitación, seguridad, toda esta parte de logística, porque un equipo médico, pues desde que se va a adquirir, tiene todo un proceso logístico. Desde tu perspectiva, Claudia, ¿cuáles son esas actividades que desarrolla un ingeniero clínico dentro ya de la unidad médica? Ok, pues gestiona la tecnología, la gestiona, o sea, el ingeniero biomédico va a hacer la planeación para la adquisición, después va a hacer la recepción, después junto con el proveedor va a ponerlo en funcionamiento, después va a coordinar la capacitación y va a estar revisando que el equipo funcione bajo las especificaciones de los fabricantes para que sea seguro, sea eficiente. Entonces, todo este proceso hasta que termina la vida útil del equipo y que el equipo es un tiene tiempo que ser promedio de 10 años aproximadamente. El tiempo lo dan los fabricantes, pero aproximadamente es un promedio de 10 años. Entonces, durante estos 10 años, el ingeniero clínico va a gestionar el uso de esta tecnología, ¿no? Entonces, por eso la gestión es un proceso importante. Otra actividad muy importante. Que otra actividad es toda esta supervisión normativa
¿no? La supervisión normativa de las instalaciones dentro del hospital, que se cumplan con toda la parte de las normas oficiales mexicanas, los procesos que vayan acordes, con el equipamiento que es necesario tener. Entonces, toda esta parte normativa nacional e internacional, porque también nos preparan para toda la normativa, pues también los ingenieros biomédicos son responsables de estar viendo que se cumpla dentro del hospital, ¿no? Toda esta parte de certificación de hospitales, por ejemplo, en toda la parte de infraestructura, los ingenieros biomédicos también son responsables de que cumplamos con toda esa parte de certificación para la seguridad del paciente. No se trata de tener, de decir que son más importantes el área de la ingeniería en este proceso. Aquí se requiere, como desde el principio, un vínculo, una empatía con la parte médica. No. Nosotros, nuestra razón de ser es el médico. No somos más importantes que él. Nosotros estamos para servir a los médicos, ¿no? Nosotros somos ese eslabón del médico con la ingeniería. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es un equipo. Juntos hacemos más, ¿no? Pensar en el fin común, que Sí, es el paciente, y lograr la eficacia y la mejora en cualquiera de las etapas de estos procesos que nos dices de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Sí, exacto, porque todos vamos a ser pacientes, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. Preferiríamos que no, pero seguramente pasamos por ahí en algún momento. Vamos a regresar para seguir platicando. Claudia, te invito ahora y a ustedes también a que nos acompañen a ver la siguiente cápsula que nos habla sobre la aplicación de la ingeniería clínica en el CENETEC, que es el Centro Nacional de Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Volvemos a Mirador Universitario. Soy Roberto Ayala, director de Ingeniería Biomédica en CENETEC Salud. El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal, fundado en 2004. Una de sus funciones es contribuir a las necesidades de gestión de equipo médico en el Sistema Nacional de Salud, así como impulsar la profesión de ingeniería biomédica. La función de ingeniería clínica es tan relevante que este centro nacional cuenta en su estructura con una subdirección de ingeniería clínica, un departamento de ingeniería clínica y un departamento de gestión de equipo médico. Coordina esfuerzos sectoriales e intersectoriales, ofrece asesorías y herramientas para apoyar la gestión de equipo médico y al ingeniero biomédico, tales como guías, recomendaciones, asesorías, difusión de información sobre aspectos regulatorios y normativos, la formulación de un glosario de gestión de equipo médico, así como planeación de equipo médico, entre otras funciones. Una de las iniciativas que ha coordinado CENETEC a través de su subdirección de Ingeniería Clínica ha sido la formulación de proyectos de centros estatales de ingeniería biomédica y también la formulación de la actualización del perfil de ingeniero biomédico en la Secretaría de Salud. A través de estos esfuerzos también se han coordinado capacitaciones, realizándose hasta el momento más de 30 cursos taller de ingeniería clínica y habiendo capacitado hasta la fecha más de 3,000 profesionales en temas relativos a la gestión de equipo médico. Así pues, la Dirección de Ingeniería Biomédica, la Subdirección de Ingeniería Clínica y sus departamentos de Ingeniería Clínica y de Gestión de Equipo Médico, nos ponemos a sus órdenes en este y muchos otros temas en la liga que podrán ver a continuación. Mi nombre es Elsa Arellanes, yo soy la subdirectora de Ingeniería Clínica en CENETEC. Como avances, México ha sido pionero en el desarrollo de la ingeniería clínica en América, después de Estados Unidos, con el primer departamento de Ingeniería Biomédica establecido en 1978. Aunque no contamos con una cifra oficial del número de departamentos de ingeniería biomédica en el país, cada uno de los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud hacen uso de los servicios de los ingenieros biomédicos para cada uno de los procesos que integran la gestión del equipo médico. Como retos tenemos que al no realizar los procesos de la gestión de equipo médico, estamos comprometiendo seriamente el objetivo que es brindar la seguridad y efectividad en los equipos médicos, como son pues una deficiente planeación, los procesos de incorporación con pues también una deficiencia en lo que es o un incumplimiento de la normatividad y los estándares de calidad mínimo y por parte del mantenimiento pues la falta de ello, entre otras cuestiones. Por ello, es necesario que los ingenieros biomédicos realicen funciones de ingeniería clínica en cualquier unidad de atención médica, así como también pues, lleven a cabo los procesos de la gestión de equipo médico de una manera racional y ordenada. Hola, mi nombre es Elizabeth Orencio Lizardi, soy jefe del Departamento de Ingeniería Clínica en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. La gestión de equipo médico
es el conjunto de procedimientos sistemáticos para proveer y evaluar la tecnología eficaz, segura y costo efectiva en una unidad médica o en un sistema de salud. Estos procedimientos van encaminados a la planeación, incorporación, instalación, operación y baja del equipo médico. Los ingenieros biomédicos son los profesionales mejor capacitados para llevar a cabo estos procesos de la gestión de equipo médico. En varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos y México, la ingeniería clínica es la especialización del ingeniero biomédico para llevar a cabo los procesos de la gestión del equipo médico en las diferentes unidades de atención a la salud. La Organización Mundial de la Salud, en el marco del Tercer Foro Global de Dispositivos Médicos, en mayo de 2017 presentó su publicación Recursos Humanos para Dispositivos Médicos, el rol de los ingenieros biomédicos. En este documento, la gestión de equipo médico y la ingeniería clínica son reconocidos para llevar a cabo estos procesos de la gestión de equipo médico y contribuir en el mejor uso y aprovechamiento de la tecnología médica en los diferentes hospitales del Sistema Nacional de Salud. Ya nos decía Claudia antes de escuchar esta cápsula de la necesaria relación y de los vínculos indispensables en cuanto a las logísticas que se utilizan tanto en México como en el mundo y de lograr un equilibrio, una empatía. ¿Cuál ha sido el impacto, Claudia, de la ingeniería clínica a nivel nacional e internacional? Ok, a nivel nacional, pues se ha logrado tener departamentos de ingeniería biomédica tanto en la parte pública como en privada. Mucho más en la parte ¿Esto privada. Recientemente o ya tienen una larga trayectoria? No, sí, ya hay una larga trayectoria. Ingeniería biomédica existe como carrera hace 40 años en México, pero ha sido pues un camino largo y difícil porque aún ahorita preguntan qué es ingeniería biomédica. ¿Qué es ingeniería biomédica? Entonces, y luego la ingeniería clínica, que también ha sido muy difícil introducirla dentro de los hospitales, ha ido también evolucionando poco a poco. En otros países, la ingeniería clínica ya ha evolucionado a lo que es gestión de tecnología y a incorporar todo lo que es tecnologías de la información dentro de sus funciones. Aquí en México todavía son departamentos separados las tecnologías de la información con ingeniería biomédica. La tendencia en el mundo es que estén integrados porque los equipos tienen que interoperar juntos. No están aislados, los equipos si ya no son áreas independientes. No. Y la tendencia es que los equipos en los hospitales estén comunicados. Que el ¿Cómo lograr esto, Claudia? A través de las tecnologías de la información. Entonces, los ingenieros biomédicos también deben de adoptar las tecnologías de información y hacer de esta manera un hospital comunicado. Esa es la tendencia. Digamos que la realidad es que todavía están separados en México, pero, por ejemplo, en los Estados Unidos ya están funcionando de esta manera. ¿Cómo lograr este vínculo? Me refiero a dar este paso, es decir, son necesarias las tecnologías de la información porque están ahí, no solamente en cuestiones médicas, en cuestiones de ingeniería, sino en la vida práctica, en la vida cotidiana. Y entonces, un proceso natural sería empezar desde la formación de estos ingenieros esa especialización. Claro. Sí, preparando a nuestros ingenieros en esta parte de tecnologías de la información, que sí ya las escuelas están incorporando materias en tecnologías de la información para los ingenieros biomédicos. Y para la cuestión práctica que ya está ahí funcionando, ¿se requieren cursos? ¿Se requiere hacer qué? ¿Cambio de conciencia? ¿Cambio de chip para lograrlo? Sí, yo creo que se requiere conciencia y asistir a congresos donde vean que esa es la tendencia, de estar todos comunicados, hacer más eficientes las instalaciones del hospital. Importantísima la tarea y el trabajo en equipo. Sí, totalmente. Claudia, te invito ahora a que escuchemos a la doctora Marta Ortiz Posadas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es ingeniera clínica en el mundo. Vamos a escucharla y volvemos aquí a cerrar este programa de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. No se vaya. La ingeniería clínica se concibe como una subespecialidad de la ingeniería biomédica y tiene que ver con el desempeño del ingeniero biomédico en el medio hospitalario. Es decir, el ingeniero se incorpora en los grupos multidisciplinarios al cuidado de la salud para desarrollar proyectos que estén relacionados tanto con los procesos que tienen que ver con la atención a los pacientes, así como la tecnología médica que está instalada en los hospitales.
en principio. Es decir, el ingeniero biomédico tiene que interactuar con todos los actores que se desenvuelven dentro del medio hospitalario, es decir, con los médicos, con personal paramédico, con técnicos, incluso hasta con los administradores. Eso es fundamentalmente lo que es ingeniería clínica. Por otro lado, lo que se ha hecho en México, en mi experiencia, es trabajo alrededor de fundamentalmente 5 temáticas. Por un lado está lo que tiene que ver con la gestión tecnológica, que es justamente tener estrategias que nos permitan controlar y saber qué es lo que está ocurriendo con la ingeniería biomédica en el hospital. Es decir, cómo está funcionando, si está funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante, si las tecnologías que se tienen disponibles en los hospitales sirven para resolver problemas clínicos que fundamentalmente se compraron para eso de inicio. Entonces, pero también podemos hacer otras cuestiones como la evaluación de la tecnología, que tiene que ver con la funcionalidad, es decir, si los equipos están entregando los resultados, los parámetros reales de los pacientes. Esto tiene que ver con la evaluación de la tecnología in situ, es decir, los equipos que están instalados en nuestros centros de salud. Y finalmente, la última temática, digamos, en la que también podemos trabajar es justamente en el desarrollo y en la innovación de tecnología. Y esto es justamente lo que tenemos que encontrar como ingenieros biomédicos insertados en el medio hospitalario. Podemos trabajar en protocolos con los médicos, podemos trabajar en hacer un conjunto de interfaces, de adaptación con la tecnología que se tiene para poder adaptar esas tecnologías a nuestras necesidades particulares de nuestro país, de nuestra situación epidemiológica y de salud que tenemos en México. Creo que sería muy importante elevar el quehacer del ingeniero clínico hacia la parte estratégica y táctica. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos incidir en los procesos de atención a los pacientes desde la compra del equipo, que cualquier adquisición estuviera supervisada de alguna manera por la ingeniería biomédica, desde la infraestructura que se requiere en el equipo y, por supuesto, en la toma de decisiones haciendo planeación con la gente que está tomando las decisiones desde la parte administrativa de los hospitales. Y finalmente me parece que los ingenieros clínicos tendrían que tener como características en su perfil profesional, pues primero trabajar bajo presión. El medio hospitalario es un medio que genera mucho estrés, donde todo es urgente, todo es para ayer y además, al menos en el sector público, el recurso es muy limitado. Entonces, trabajar bajo presión y por otro lado es tener la opción de trabajar en muchas cosas al mismo tiempo, porque hay necesidades de diferentes naturalezas que todas son apremiantes y que todas se tienen que atender. Muchas gracias. Pues ahí están algunas voces, algunas experiencias. Seguimos hablando de logística hospitalaria y me resulta importante, Claudia, preguntarte acerca de la certificación. ¿Por qué es importante estos vínculos a nivel internacional, hablando de ingeniería clínica? Ok, los ingenieros clínicos pueden certificarse en los Estados Unidos a través del Colegio Americano de Ingenieros Clínicos. Y te piden unas especificaciones que tú debes de cumplir para poderte certificar. Esa certificación es válida en los Estados Unidos, no es válida en nuestro país. En nuestro país no requieres estar certificado, pero sí requieres tener un título y una cédula profesional que te avale como ingeniero biomédico. Tu título es ingeniero biomédico. Entonces yo creo que las certificaciones son para homologar los procesos, ¿no? Sí, es importante que todos los ingenieros en todo el mundo tengamos una misma base de conocimientos y de ahí partir a las diferentes especializaciones. En el caso de la ingeniería clínica,
toda la certificación en ingeniería clínica te da las bases de lo que debes de conocer, no solamente anatomía, fisiología, electrónica, cómputo, sino toda esta parte también de logística, ¿no? Toda esta parte de pues, gestionar adecuadamente no solamente tu equipamiento, sino todos los recursos, los consumibles, las refacciones, todo lo que necesitas. Entonces, esta certificación te homologa a que tus criterios sean los mismos en cualquier parte del mundo, ¿no? Mencionas Estados Unidos, parece una obviedad, pero explícanos por qué Estados Unidos es el ejemplo a seguir en este sentido. Pues yo no creo que sea tanto el ejemplo, sino que hay mucha experiencia. Más bien yo lo que creo es que se homologa, ¿no? Se homologan los conocimientos. Cuando tú tomas el examen de certificación en los Estados Unidos, y ves que tienes los mismos conocimientos porque te están preguntando lo mismo que le preguntan a un americano o a un chileno, a un español o a un alemán, porque preguntan lo mismo. Entonces unificas los criterios y eso también te da un cierto valor en tu profesión, de que tú puedes trabajar en cualquier parte porque estás homologando los conocimientos. De acuerdo, es decir, tu experiencia puedes aplicarla aquí o en cualquier otra parte del mundo. Exactamente, y hay otros países donde también tienen comisiones de certificación basados en esto mismo. Entonces, de lo que se trata es homologar los conocimientos de los ingenieros. Pues ya nos has mencionado, digamos, a lo largo de esta plática, algunos de los retos, de los objetivos a cumplir en corto o mediano plazo, pero me gustaría que nos hablaras cuáles son esos grandes retos de la ingeniería clínica, es decir, además de la integración de los sistemas de información, de esta homologación, ¿cuáles son esos grandes retos de la ingeniería clínica hoy en día? Pues yo creo que hacer eficiente la tecnología, ¿no? Porque se paga ya tanto por la tecnología que realmente los resultados que debemos de tener de ella deben ser satisfactorios para todo lo que es el personal en salud. Otro reto muy grande es la seguridad del paciente, ¿no? En todo momento debemos enfocarnos en la seguridad del paciente, en la seguridad del personal en salud, los doctores, las enfermeras, los ingenieros que trabajen en un entorno seguro. Entonces, y sobre todo también los recursos cada vez son más limitados. Entonces nosotros también debemos de comprar la tecnología de acuerdo a lo que necesita mi hospital, no a la moda, ¿no? Sí, claro. Sino que realmente debemos de hacer un análisis de lo que necesitamos. Claudia, a manera de conclusión, lo estás mencionando muy bien, pero a partir de tu experiencia, de toda esta trayectoria, de este vínculo y de esta relación con sistemas, con distintos sistemas médicos, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es eso que sí ha funcionado y que sí está haciendo bien en México? Pues yo creo que ha funcionado la gestión de tecnología para adquirir las tecnologías que son necesarias dentro del hospital. Han funcionado muy bien los ingenieros biomédicos, en donde los pongas funcionan excelentemente bien los ingenieros. Ahora, lo que creo que falta es la buena voluntad de seguirlos contratando para que les den una oportunidad y vean qué excelentes resultados tienen los ingenieros biomédicos. Que son resultados que se ven a corto, mediano y largo plazo por estos procesos largos que tienen que ver con los sistemas, con el sistema de salud en general. Exactamente. Pues, Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mirador Universitario, por hablarnos de esta experiencia que se necesita, de este vínculo directo necesario para que se logren los objetivos comunes. Maestra Claudia Cárdenas Alanís, directora general de la empresa Escala Biomédica SC. Gracias a la UNAM. Gracias. A ti, Rosy. Y con esto terminamos este programa de logística hospitalaria que nos presenta la serie de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Nos vemos aquí en la siguiente emisión de Mirador Universitario. Y para terminar, los dejamos con una cápsula que nos habla precisamente de los grandes retos de la logística hospitalaria. Nos vemos aquí la próxima. Adiós. Para el área de logística hospitalaria, en la cual se gestionan y administran las unidades médicas que brindan servicios de salud y atención, es primordial contar con profesionales capaces de optimizar los procesos de atención y satisfacción de necesidades de pacientes y familiares, así como de médicos, enfermeras y personal de apoyo. Unas de las herramientas más importantes para estos profesionales son los sistemas de cómputo que les permite realizar simulaciones y analizar cómo se llevan a cabo los procesos y, en caso necesario, proponer diseños más eficientes y probarlos, detectar y corregir sus errores potenciales y verificar sus ventajas al implementarse en la realidad.
Cabe destacar que los sistemas de simulación que se han diseñado específicamente para el ambiente médico hospitalario permiten simular de manera gráfica y con gran rigor matemático, entre otras actividades, el manejo de almacenes, inventarios y archivos clínicos, las filas de pacientes y la forma en que son atendidos y dados de alta, así como el uso de salas de operación y recuperación. Sin duda, contar con profesionales en el área de logística hospitalaria capaces de aprovechar las bondades de los sistemas de simulación por computadora resulta de gran valor para mejorar las condiciones de servicios en las unidades médicas, lo que conlleva elevar las condiciones de salud y bienestar de la población.